y ya por ahí yendo a tal vez la única persona del panel que tiene específicamente responsabilidades de gestión, me gustaría que nos expliques, Nahuel, ¿qué es específicamente la Secretaría de Culto y Civilización? ¿Cuáles son tus competencias y cuál es específicamente lo que podemos llevar de esta civilización argentina para Europa, que hoy tal vez se encuentra un poco cooptada por muchas corrientes, modas y distintos organismos que están buscando pervertir esta cultura que la llevó a ser el centro del mundo en su momento? Muchísimas gracias al Foro de Madrid, a la Fundación Disenso por la invitación. Para mí es un honor estar al lado de grandes personas y sobre todo grandes amigos, para que no te enojes, sos gran amigo. Primero que nada, bueno, quería agradecer y voy a tomar antes de responder eso una pequeña cosa que decía Santiago, que hablaba de la gesta. Digo, yo creo que la primera gesta que acá no hay que dejar pasar es que estamos en el ex Centro Cultural Kirchner, hoy llamado Palacio de la Libertad, hablando y recibiendo al Foro de Madrid, hablando de libertad. Digo, creo que eso es un punto clave como para empezar y darnos cuenta dónde estamos. Porque otra de las cosas que veía recién y hablaba con algunas personas de otros países, yo siempre... No voy a hablar de hace 10 años, pero hace 5 o 6 años atrás, cada vez que hablaba con alguien de otro país, yo decía, uy, qué mal que estamos. Uy, siempre estábamos como mucho peor de lo que estaba el otro país. Pero siempre era una cosa básica estar peor que el otro país. Y ahora la verdad es que, con la disculpa de las personas con las que he hablado, pero cuando me comentaban los problemas que estaban teniendo en otros países, yo decía, y por dentro pensaba, increíble el trabajo que está haciendo Javier Milei, porque esto que me están contando, nosotros no lo estamos sufriendo. Nosotros estamos en el proceso de dar vuelta todo lo malo que está haciendo o que hizo en este país la izquierda durante tantos años. Nosotros hoy estamos ganando universidades, estamos ganando dentro del sector de los trabajadores, hemos ganado elecciones, estamos ganando dentro de los círculos intelectuales. La gesta que está llevando a cabo Javier Milei es impresionante y lo que es más importante de todo es que la estamos ganando. Javier Milei y nosotros estamos ganando esa batalla cultural que durante muchísimo tiempo estábamos siempre peleándola desde atrás. Dicho esto, ahora sí tomo y hago hago la observación. Dice secretario de culto, por favor, sacaron la palabra más importante, secretario de culto y civilización, porque justamente una de las cosas que pensábamos cuando armábamos y trabajábamos en esto es, Argentina hoy tiene muchísimo para exportar al mundo. Digo, nosotros durante mucho tiempo crecimos y veíamos a Europa, veíamos a países como Francia, como Gran Bretaña y decíamos, che, qué bien que están. Veíamos a Estados Unidos. Hoy Europa mira a Argentina. Hoy Estados Unidos mira a Argentina. Javier Milei, cuando sale a hablar al mundo, que muchos periodistas se han quejado, nos sale a poner al primer nivel mundial, nos pone en la lupa. Hoy no hay persona con la cual yo hable de otros países que no conozca qué se está haciendo en nuestra Argentina. Digo, estamos volviendo a ser foco mundial. Durante mucho tiempo estuvimos totalmente corridos de la discusión mundial. Ninguna empresa veía a Argentina como una tierra para venir a invertir. En estas últimas semanas hemos estado recibiendo más de 15 empresas internacionales. No era impensado que uno de los empresarios más grandes del mundo iba a hablar bien del país, de Argentina. Y eso lo ha logrado Javier Milei cuando ha salido cada vez al mundo a decirles, estamos acá. Y en el tema de la civilización, nosotros estamos en un país donde las 3 grandes religiones monoteístas, por ejemplo, no tienen problemas entre sí. Donde estamos en un país donde el presidente
se ha plantado firme y ha dicho en el foro de Davos, la Agenda 2030 es mala para los países. Y nos ha encargado la enorme tarea, porque es muy grande y es muy difícil, más difícil de lo que incluso yo esperaba o pensaba, de plantarnos ante el mundo y decir, esto que están diciendo no es lo correcto, no es el sentido común, no es lo que defendemos, no es lo que defiende el país, no es lo que defiende el presidente, no es nuestra agenda. Voy a contar algo. Hace poco recibía un documento, hace 4 días que estoy en funciones como secretario, antes era diputado en la provincia de Buenos Aires, era el presidente de bloque. Me llega un documento, había un montón de observaciones, pero insistentemente en muchos puntos era un documento de la ONU. Y en varios puntos hablaba de fortalecer la ONU, fortalecer el organismo de Naciones Unidas. Nosotros con el equipo decíamos, che, hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser que hablemos en un documento de fortalecer un organismo internacional que nadie eligió, que nadie votó, cuando se debería hablar de fortalecer los estados, de fortalecer la soberanía del país? Levantamos la mano y dijimos, che, esto no nos parece. En contra de mucha gente que decía, no, bueno, pero eso está mal porque te va a alinear con países que son malos. Levantamos la mano y dijimos, esto no puede ser. ¿Qué sucedió? Lo que pensábamos que iba a suceder. Muchos países salieron atrás de Argentina a decir, pensamos como Argentina. Argentina se ha convertido en el faro del mundo occidental. Para nosotros es una gran responsabilidad, pero también es una enorme alegría. Hemos dejado de ser ese país que nadie conocía. Hace poco estuve invitado por el gobierno de Azerbaiyán, estuve en Azerbaiyán, un país que pocos conocerán, algunos ni siquiera sabrán dónde está en el mapa, y me veían con la banderita argentina, me frenaban en la calle y me decían, Maradona, Messi, Milei. Maradona, Messi, Milei. Era una cosa impresionante. Y ser argentino, ir al mundo y que te reconozcan por ese presidente por el cual uno ha trabajado muchísimo para llegar, que yo siempre digo, para mí hoy verlo a Javier Milei como presidente es un sueño. Estamos viviendo un sueño, porque estamos dando una batalla ideológica y no solamente interna, sino también externa. Argentina hoy se para frente a las grandes potencias, frente a los grandes organismos internacionales, y le dicen, nosotros no pensamos como ustedes. ¿Por qué los países ricos tienen que venir a decirnos cómo hacer las cosas en un país en vías de desarrollo? Y eso, contrario a lo que algunos periodistas han dicho, no es romper relaciones con ningún país, todo lo contrario, es fortalecer las relaciones comerciales, pero decirles acá hay soberanía, acá hay un presidente que no se arrodilla, hay un presidente que da batalla y no se deja guiar por los organismos internacionales. Javier Milei, cuando ha salido a hablar en Davos, ha defendido a cada uno de los ciudadanos argentinos. Ha puesto el cuerpo y la valentía, porque era muy difícil imaginar que un presidente iba a dar semejante discurso, que fue el discurso que nos marca nuestro lineamiento internacional, y fue a decirle al mundo, Argentina se respeta. Y eso es, para la comunidad internacional, es increíblemente cómo se valora y lejos está de romper relaciones, como han querido decir algunos periodistas. Así que para no hacerlo muy largo, Secretaría de Culto y Civilización no solamente nos vamos a encargar de las relaciones y profundizar las relaciones entre los distintos cultos que se profesan en el país y profundizar las relaciones con el gobierno, sino que también le vamos a dar batalla al globalismo, a la Agenda 2030 y nos vamos a parar contra los organismos internacionales para defender la soberanía argentina. Bueno, para hacer un comentario final, yo me acuerdo cuando era chico, hablar de géneros era
qué música escuchabas. Nada más. Pero fuera de eso, sí creo que es importante cerrar con muchas de las cosas que se están haciendo dentro del país. Para los que vienen a visitarnos, Argentina era un país donde teníamos, ya lo escucharon a Javier más temprano, pero teníamos una inflación que iba al 35% mensual, es decir, a más de 1% diario. Hoy estamos con la inflación en un dígito, en 4% y bajando, creo que vamos a estar más cerca del 3 que del 4. Un país donde regularizó casi la totalidad del pago de las importaciones, algo que no existía. Un país donde Javier Milei lo recibió a 48 horas de entrar en default, lo pudo salvar. Un país donde había 350% era la tasa de interés, hoy está en 40-45%. Un país donde el privado no podía planear a largo plazo porque vos no sabías cuál iba a ser el precio de tus insumos. Hoy la economía es estable, ya las empresas dejaron de estoquearse antes de venderse, volvió a normalizar la economía. Y todo eso y mucho más, un país donde, bueno, ahora se ha desregulado la compra y venta de autos, que era una cosa que vos comprabas un auto y después tenías que pagar 10% del valor del auto en impuestos. Hoy ha bajado al 1%. Hay un montón, el impuesto país, ni hablar, se bajó al 7,5%. Y eso es simplemente el inicio a 10 meses de gobierno. Van a querer poner un montón de trabas en la rueda, van a querer impedir que esto salga bien, van a escuchar un montón de cosas. Ahora, cuando vamos a los hechos, cuando vamos a los datos, matamos cualquier tipo de relato de la izquierda. Si esto sale bien, no vuelven nunca más. Y Argentina va a renacer. Muchas gracias.